Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a leer la segunda parte de Juan. En esta parte vamos a leer las bodas de Canaán y uno de los primeros milagros que hizo Yahshua. En este milagro vamos a ver cómo convierte el agua en vino, el cual tiene un simbolismo. La boda por sí misma también tiene otro simbolismo. Y como veníamos comentando, sospechamos que esto no lo escribió Juan, sino uno de sus discípulos. En el 1 dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Yahshua. Vea qué curioso que diga ¿al tercer día de qué? ¿De por qué comienza la carta como al tercer día? El número 3 en la Biblia siempre representa confirmación. Tenemos que este texto comienza así, que al tercer día, y no es por casualidad, porque se está confirmando algo. Como hemos venido viendo, la palabra Kadosh, 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 que les pongo ahí el texto, significa que Yahweh es santo, santo, santo. Y cuando lo dice 3 veces es porque está confirmando algo, como las 3 veces que Pedro negó a Yahshua, o las 3 veces que Yahshua le dijo a Pedro: cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y él le contestó 3 veces que sí, es una confirmación. También hay otras tantas veces, como las 3 veces que bajó el talit en Pedro también, que bajó un talit o un manto sobre animales impuros y quedaron limpios. Que eso tiene que ver, los animales impuros tienen que ver con personas. Está haciendo una analogía entre los animales impuros y las personas, porque las personas estaban impuras, pero Yahshua las está limpiando. Entonces, para que entren en la Torah, por supuesto, no para que coman camello, ni nada así por el estilo, ni culebra, ni etcétera. Entonces tenemos que el texto empieza así. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Ok, Galilea es el lugar donde está viviendo Yahshua en este momento. Yahshua todavía no ha comenzado su peregrinaje, llamémosle, que es por todo Israel y predicando. Sí está predicando, pero como que no ha entrado del todo en esto aún. Apenas va a comenzar. Y uno de los primeros milagros que va a ser este mismo. Dice: y estaba allí la madre de Yahshua. ¿Quién es la madre de Yahshua? Bueno, es la famosa mal llamada Virgen María. No es Virgen María, es Betula Miriam. Betula, sí, es una palabra que se puede traducir como virgen, y Miriam es el verdadero nombre de María. Pero bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Y no murió virgen, como dice la Iglesia Católica. Ahí les pongo un video que ya hablamos de la verdadera Virgen María, de qué papel tenía ella, qué simbolismo tiene ella también. Ella simboliza las 12 tribus de Israel. El que no me cree, bueno, vea el video y va a ver que todo coincide con que una mujer virgen simboliza a Israel, a la Virgen de Sión. Bueno, vamos a continuar en el 2. Está en una boda, dice el 2: y fueron también invitados a las bodas Yahshua y sus talmidín. Ok, Yahshua está aquí con varios talmidín. Yo en este momento creo que no tiene los doce apóstoles aún. Tiene varios, sí. Entre esos está Pedro ahí, está Jacob, y bueno, se mencionan Andrai. Andrai está con él, pero no sé si están los demás. Yo creo que no, pero bueno, no lo sabemos de igual forma. Y están siendo invitados a una boda. La boda en la Biblia representa a las bodas del Cordero, a las bodas con las que el pueblo de Israel se va a casar con su Mesías, que el Mesías es Elohim mismo, es Dios mismo, ¿verdad? Recuerden que Yahweh quiso casarse con Israel cuando estuvo en el monte Sinaí y les entregó la Torá a Moisés y al pueblo de Israel, pero ellos, por desobedecer y adorar otro ídolo, prácticamente como que fornicaron enfrente de sus ojos. O sea, se fueron con otro esposo, se puede decir, que ese era un Baalín, un señor, un Baal X. Bueno, ese se llamaba, lo conocemos como Apis, pero realmente se llama Harp o Epafos, lo conocen los griegos y los egipcios. Pero al final terminó llamándose Apis, como lo conocemos nosotros, que es un dios solar, es un toro. Es más, se dice que era un toro vivo. Entonces cada vez que se moría simplemente lo reemplazaban como el Dalai Lama, que era lo mismo. Ahí le ponían una corona o le ponían ropas o lo vestían y lo adoraban. Usualmente a estos toros se les ponía guirnaldas. Hay un texto que tenemos a Pablo
en el cual lo nombran a él como Zeus y traen guirnaldas y traen un toro para sacrificarlo a él. Dice que tiene que ver más o menos como con esta adoración al mismo dios toro que nunca se abandonó, porque los dioses simplemente lo que hacían era cambiar de nombres, era el mismo dios pero lo cambiaban de nombre. Vemos en el 3, dice, y faltando el vino, la madre de Yahshua, le dijo, ¿no tienes vino? Le está diciendo ella porque ella conoce que Yahshua puede hacer lo que quiera, puede hacer un milagro. En el 4 dice, Yahshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Yahshua le está diciendo que aún él no tiene que comenzar a hacer milagros, entonces por eso fue que le dijo eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? En el 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijere. Los que sirven, dentro de una analogía, pueden ser como los ángeles. Se puede ver de esa forma. O tal vez hasta sus mismos discípulos, dentro de la analogía, por supuesto. Aquí le está hablando a los meseros, llamémosle tal cual. Y le está diciendo que hagan todo lo que él les dijere. Aquí les pongo una concordancia que viene en el Tanakh que estoy leyendo, que está curiosa, más no tiene demasiado simbolismo. Dice Génesis 41:5:5. Dice, cuando toda la tierra de Egipto empezó a sentir hambruna, el pueblo clamó a Faraón por comida, y Faraón dijo a todos los misrayinín, a todos los egipcios, vayan a Yosef y hagan lo que él les diga. Yosef es uno de los 12 hijos de Israel, una de las 12 tribus, se puede decir. Y él había sido la mano derecha de Faraón en ese momento. Él era prácticamente Faraón. Un escalón más y se convertía en Faraón. Claro, no podía tomar el trono porque él no tenía esa sangre. Pero Faraón está diciendo que vayan y hagan todo lo que él les diga, igual que el texto que estamos leyendo, en donde Miriam en el 5 dice así, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces aquí lo ponen como una concordancia, pero no tiene mucho simbolismo, pero aún así quise leérselos. En el 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al precepto de la purificación de los Yahudí, en cada una de las cuales cabían 2 y 3 cántaros. Bueno, tenemos 6 tinajas, ¿por qué 6? El 6 todo mundo dice que es número de hombre, pero el 6 también fue el mismo tiempo en el que Yahweh le tomó hacer los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Recuerdan que en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. O hay gente que también lo ve como número de hombre, también por otros simbolismos. Pueden verlo como gusten, ¿verdad? Que habría que ponerlo en oración para saber cuál, por qué habían 6 tinajas. El precepto de los Yahudí es un precepto judío de tener tinajas de agua enfrente de la casa o especialmente en una boda para que la gente se lave las manos y se purifique según ellos, porque cuando ellos duermen, según ellos, está en un estado de muerte, según ellos. Entonces el espíritu de uno vaga por todo lado, supuestamente, ¿verdad? Y anda por lugares sucios y el espíritu vuelve limpio el cuerpo, según ellos. Pero lo único que no se purifica son las manos. Entonces, por eso ellos hacen ese lavado de manos ritual que se llama Netilá Yadayín, en el cual hacen una oración, apenas se levantan, se lavan las manos con un cántaro, hacen dicha oración y según ellos quedan limpios de espíritus malignos, pero es una tontera. Pero aquí Yeshua está tomando este simbolismo pagano, se puede decir que es pagano, que es judío ortodoxo, que no viene en la Biblia, y lo va a convertir en otra cosa. Entonces dice que tomaron esas 6 tinajas de piedra que estaban llenas de agua. Y Yahshua les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el mayín hecha yayin, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, dice, llamó al esposo. Entonces, tenemos que el maestresala está llamando al esposo. El esposo, dentro de la simbología, es Yahweh. Siempre es Yahweh el esposo, ¿verdad? Yahshua mismo, por supuesto, son lo mismo. Y él, el maestresala, está probando el vino y va a decir algo. Vean lo que dice aquí. Dice el 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué dice esto? ¿Qué simbología hay aquí? Yahweh nos dio el planeta Tierra perfecto, se puede decir. Pero hemos venido viviendo
mal. Digamos que toda esta vida, todo esto, todos estos tiempos que estamos ahorita son los tiempos malos. Entonces podemos ver que es como el vino inferior, llamémoslo así. Pero al final de los tiempos, Yahweh nos va a dar el vino el mejor, el vino superior, que va a ser la tierra renovada, o al menos yo lo veo así. De nuevo, es una forma en la que yo lo veo, el simbolismo que puede tener este asunto de las fiestas en Canaán, de las bodas en Canaán. Vámonos al 11. El 11 dice así, es este inicio de señales, este reshit de Otot, inicio de señales, hizo Yahshua en Canaán de Galí y manifestó su cabot, su gloria, y sus talmiín creyeron en él. El 12. Después de esto descendió a Kefarnahum, y Yahshua, su madre, sus ajín y sus talmiín, y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca de la Ha Pesach, y subió Yahshua a Jerusalén. Vea que para la Pesach hay que subir a Jerusalén. Ellos están en Galilea, pero cuando hay una fiesta de Pesach, hay que ir a Galilea 3 veces al año. Irá todo varón a presentarse enfrente de Yahweh. Ahí les pongo el texto, ¿verdad? Para que vean que la fiesta de Pesach hay que ir a Jerusalén. Ahora me dirán, pero es que ahorita no hay templo, no tengo dinero para ir a Jerusalén, etcétera. Ok, pero seamos francos, ustedes y nosotros, las cosas están escritas como están. Yo no puedo modificarlas. Yo no puedo decir, bueno, hágalo en su casa, no. También una vez un hermano X me llamó y me dijo, mire, es que no quiero hacer el ayuno, no me gusta. Yo le dije, tiene que hacer el ayuno de Yom Kippur y punto. Y él me decía, no, es que yo no quiero, como pidiéndome permiso. ¿Acaso yo le puedo dar permiso? Yo no le puedo dar permiso a nadie. Y yo le dije a ese hermano, no, usted tiene que hacer las cosas que están escritas y no podemos modificarlas. No podemos decir, no, es que ahora mi Shabbat es Yahshua, entonces ya no hago el Shabbat. No, tiene que hacer el Shabbat, tiene que hacer lo que tiene que hacer. No puede decir que no lo va a hacer. Otro hermano, hace como un año, estábamos hablando de panes sin levadura. Y él me decía, sí, es que la levadura hay que sacarla de nuestro corazón, que es el pecado y todo. Yo le dije, sí, sí, es cierto, es muy cierto. Y como que me quiso decir que ya no había que hacer panes sin levadura. Yo le dije, sí, hay que hacer panes con levadura también. O sea, el simbolismo más la fiesta, más el hecho, ¿verdad? El hecho es un símbolo de lo que hay que hacer, las dos cosas, pues, pero no hay que dejar de hacer una por la otra. Entonces va de nuevo con el 13, dice, estaba cerca la Japesa, que entonces Yahshua y su mamá y todos sus talmín subieron para la fiesta. Y subió Yahshua a Jerusalén. Dice, y halló en el templo, en el Beit Hamishkan, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Vamos a hacer una pausa aquí o a buscarles un texto para que vean. Vamos a leer Vaikra. Vaikra es Levítico 1:14. Dice así, su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves. Dice, ofrecerán una paloma o un pichón. Quería leerles esto para que sepan que la paloma es un animal kosher. Es más, en ciertos países como Francia, la paloma es un animal muy rico de comer, una exquisitez y se cría. En la antigua Jerusalén también, y el pichón igual. Entonces se comía de eso y obviamente se comían sus huevos, era kosher también. Para el que lo tengan duda, entonces quería mencionárselo. Se lo llevaban al templo, pero también quiero mencionarles este otro texto, que este es de Barín, que es Deuteronomio 14:26. Dice, y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, ganado, ovejas, vino u otro licor intoxicante o cualquier cosa que les plazca, y lo comerán allí en la presencia de Yahweh su Elohim y disfrutarán ustedes y su casa. Pero no descuiden al levita que se queda con ustedes porque él no tiene parte ni heredad con ustedes. Bueno, ahí continúa el texto. Entonces, está mal hecho que los cambistas que están parados enfrente del templo vendan alimentos, o sea, vendan ovejas, vendan, llamémosle, palomas, vendan, etcétera. Está mal hecho. Sí y no. No porque sí está permitido vender, pero sí porque están parados enfrente del templo. Es que el frente del templo no es lugar para eso. Entonces, eso fue una de las cosas que causó molestia. Sí estaba permitido llevar dinero y comprar ovejas y etcétera que usted necesitara, porque habían personas que venían de muy lejos y no tenían cómo llevarse toda la comida
que ellos querían tal vez en el viaje, tal vez hasta se les podía poner mala o los mismos animales podían morir de camino. Entonces lo que hacían ellos era vender donde ellos vivían y después irse para Jerusalén y comprar ahí, que está bien. El problema era que se había convertido en un negocio. Se dice, no me acuerdo dónde fue que lo leí, creo que fue con Flavio Josefo, que los judíos ortodoxos en esa época lo que hacían era que yo llegaba con una paloma, imaginemos que era mía, que yo la había criado, o con una oveja, y llegaba yo con la oveja y me decía el judío ortodoxo, no, no, no señor, eso no sirve como ofrenda para el templo, usted va a tener que ir a comprar otra y vender esa, que anda usted esa oveja o esa paloma, porque esa no es apta y tal vez si era apta. Entonces yo tenía que irme con la oveja, venderla a un precio muy inferior, que me vendieran otra oveja mucho más cara, los mismos cambistas que estaban ahí afuera del templo, carísima, que todo era un negocio, claro, tanto de los Kohanim junto con los cambistas afuera, ahora que eran los mismos. Me vendían a mí una oveja, yo les daba la mía y la mía ellos la volvían a vender, pero la vendían más cara, entonces ahí era donde estaba el negocio. Ese era el problema. Pero eso no aparece aquí en la Biblia, se los estoy comentando nada más, que era una posibilidad. Y es posible que así fuese, no sé. Pero Yahshua le causó mucha molestia verlos todos parados enfrente del templo haciendo negocio. Parecía un mercado. Y eso no es un mercado. Eso es un lugar para adoración, para Yahweh. El 14 de nuevo. Y halló en el Mishkan, en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del Beit Hamishkan a todos. Parecía que estaban más bien como adentro, ni siquiera estaban al frente, estaban en el puro dentro del templo haciendo negocios. Tal vez eso era lo peor, sí, que estuvieran dentro. Dice, y las ovejas, y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, tomó todo y lo tiró. Él solo hizo un gran alboroto y echó a todos los que estaban dentro de ahí. Hasta un punto de sacarlos por completo de ahí. O sea, una cosa es tirarle la mesa a un par de gente y enojarse. La otra es echar a todos. O sea, tener la autoridad para echar a toda esa gente de ahí. Imagínense un estadio llenísimo de gente, que hayan personas, qué sé yo, vendiendo hot dogs o lo que sea, carnes o etcétera, y que usted llegue con una cuerda y echa a todos, golpeando las mesas de ellos y donde trabajan y volteando los carritos de hot dog y todo y que lo dejen, o sea, que no lo golpeen y no lo echen. Y realmente él lo hizo porque tenía una autoridad muy grande. Dice el 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. En el 17 dice, entonces se acordaron sus talmín de que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69, vamos a leerlo. Vean, no faltará el judío ortodoxo que diga, no, el Salmo 69 fue escrito por David y habla David de sí mismo. Vamos a leerlo, porque cuando usted comienza a leerlo, pareciera que sí, David está hablando de sí mismo, pero también se puede ver desde un sentido profético. Vamos a leerlo. Dice Salmo 69:5, oh Elohim, tú conoces mi necedad, mis transgresiones, no están escondidas de ti. O sea, ¿Yahshua tiene necedad y transgresiones? Podemos decir que no, jamás. O sea, sería una blasfemia decir eso. Entonces, David está hablando de sí mismo aquí, y es obvio que sí. O sea, realmente sí, David está hablando de sí mismo. Tú conoces mi necedad y mis transgresiones. Dice el 6, no permitas que aquellos que ponen su esperanza en ti, en Yahweh, o Yahweh Elohim Sebaot, sean avergonzados a causa mía. Esto es un humano el que está hablando, porque se equivoca. Dice, no dejes que los que te están buscando, Elohim de Israel, sean avergonzados por mi causa. El 7. Por amor a ti yo sufro reproche, vergüenza, cubre mi rostro. ¿Ve? Esto es diferente. David sí tenía amor por Yahweh, pero se podría decir que por amor a ti yo sufro reproche, vergüenza, cubre mi rostro. Podría decirse que sí, podría decir que no. Sigamos leyendo. Soy un extranjero para mis hermanos, extraño para los hijos de mi madre. Esto no lo vivió David. David lo amaba al pueblo, pero lo recontramaba. David fue el mejor rey que pudo haber tenido Israel. Por supuesto, Yahshua es el mejor, ¿verdad? Yahweh mismo. Pero humano, hablemos de un sentido humano. David no sufrió esto.
Sí, sí, sí pasó unas guerras con David y hubo una guerra interna que tuvo que ver con, ¿cómo se dice? Con su hijo Absalón y otras tantas cosas, pero no puede decir que el pueblo no lo amaba porque el pueblo lo amaba, a David lo amaba el pueblo. Sigamos leyendo. Dice el 9, dice, porque el celo de tu casa me está devorando y sobre mí están cayendo los reproches de los que te reprochan a ti. Curioso porque yo no podría decir esto de David tampoco. Esto sí lo puedo decir de Yeshua, pero de David siento que no, ¿verdad? Y esta es la parte donde dice, el celo de tu casa me consume. Aquí lo ponen como me está devorando. Dice el 10, e inclinando mi alma con ayuno, por esto también ocasiona reproches. Esto no puedo decirlo de David, jamás. Dice, me visto de cilicio y me hice un proverbio para ellos. Jamás, David no era un proverbio para ellos. O tal vez sí, en el sentido de Betsabé y todo eso, pero no lo veo así, francamente, lo veo más como el sufrimiento que vivió Yahshua. En el 12 dice, del chisme de los que se sientan a la puerta del pueblo y aquellos que bebían vino, cantaron acerca de mí. Curioso. Dice el 13, y cuanto a mí, oh Yahweh, permite que mis oraciones a ti vengan en un momento aceptable, en tu gran misericordia, Elohim. Y ahí continúa el texto por si ustedes quieren seguir leyéndolo. Yo nada más quería leerles este que es el 9, que es el importante, porque el celo de tu casa me consume, que tiene que ver con esa profecía y ellos mismos lo señalan, los apóstoles señalan esto. Bueno, el que escribió esa carta de Juan es posible que no haya sido Juan. Continuamos con el 18 y los Yahudí respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, los que estaban ahí, como diciendo, ¿usted quién es para hacer todo esto? Enséñenos una señal de que usted es profeta o algo. En el 19, respondió Yahshua y les dijo, destruid este templo y en Shelosha Yamin en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los Yahudí, en 46 años fue edificado el Keijal, el templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esta es la profecía que Yahshua les dijo que él iba a resucitar en 3 días. Cuando él dijo, voy a destruir el templo y lo voy a restaurar en 3 días, se refería a sí mismo. Hay personas que hoy en día se refiere a 3000 años también, que cada día se refiere a 1000 años, dentro de un sentido simbólico. Entonces, ahorita estamos en el año 2024. Sería un ejemplo, nada que ver, ¿verdad? Esperamos que no, pero sería en el año 3000 que todo esto se va a acabar y que Apocalipsis se va a dar. Es una teoría nada más, no digo que así es, y yo no creo en esa teoría, nada más se las estoy dando. Pero Yahshua lo que se refiere realmente aquí en este texto, lo más sabio, es decir que se refiere a su propio cuerpo y a la resurrección de él de los muertos, y así fue, murió y resucitó al tercer día. Dice, por tanto, cuando volvió a la vida de entre los muertos, sus talmidim se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. Vea, voy a hacer una pausa aquí. El que escribió este texto no fue Juan. ¿Por qué? Porque por esto que está diciendo en el 22, dice, por tanto, cuando volvió a la vida de entre los muertos, Juan ya estaba muerto en ese momento. Juan ya había sido decapitado. ¿Recuerdan? Había sido muerto por Herodes, por Ordos, y no pudo haber escrito ese texto. Entonces, eso fue o un discípulo de Juan o alguien más que no sabemos, que está registrando las palabras de Juan. Entonces, bueno, eso para que ustedes lo consideren y lo tomen en cuenta y no los atrape en una trampa, en una conversación o algo así, que ustedes digan, sí, yo ya sé. Y si es permitido escribir un texto de las palabras que dijo alguien más. Es más, hoy en día se hace todo el tiempo. Hay personas que escriben libros sobre la vida de sus abuelos o su abuela o qué sé yo. Hace poco se escribió un libro sobre una señora que era costurera, una anciana, y que ella así le dio de comer a sus hijos y el nieto, ni siquiera el hijo, el nieto de él cuenta la historia de la abuela porque la abuela se la contaba. Entonces él escribió un libro sobre la abuela y es perfectamente permitido e histórico hacerlo, porque uno lo que está haciendo es escribir el relato de quien le contó. Ven, entonces para que no caigan en esa trampa. Y hay que tener en cuenta que también Yahweh ha guiado
a estas escrituras para que lleguen a nuestras manos. Al canon que conocemos como la Biblia hoy en día, eso lo ha guiado Yahweh. No dudemos nunca de que Yahweh nos ha dado este canon, nunca. El 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pesach, muchos de los Yahudí creyeron en su nombre, viendo la sotot que hacía. ¿Cuáles eran las señales que hacía el Mesías? No sabemos porque aquí no se nos está diciendo. Pero dice que muchos de los Yahudí, o sea, los judíos ortodoxos, creyeron en el Mesías y dejaron de ser ortodoxos en este tiempo. Vea que no todos los ortodoxos estaban ciegos, sino los más poderosos, los que Satanás puso ahí en ese poder por un motivo para que se lograra hacer todo este asunto. Más tarde que mataran a Yahshua y demás, dice el 24. Pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese edut, le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, él no se fió de los judíos ortodoxos, de todos los que estaban ahí, porque él conocía el corazón de ellos, porque él es Yahweh. Porque eso es un don sobrenatural, no cualquiera lo tiene. Es más, si uno ve a los profetas, yo creo que ninguno de ellos se puede decir que conocía el corazón de las personas. En cambio, Yahshua sí, sabía cosas de las personas. Un profeta puede conocer algo de las personas, sí, pero si Yahweh se lo dice. Pero yo siento que no así como Yahshua, que conocía a todos sin necesidad de hablarles, pues, porque él es Yahweh mismo. Y bueno, y ahí termina el texto. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.